El día que todo cambió. Martín Gutiérrez llevaba más de 15 años trabajando en la misma empresa. Desde que consiguió aquel empleo como analista financiero, sintió que su vida tenía rumbo. Se había esforzado al máximo, escalando posiciones poco a poco, demostrando su valía en cada proyecto. A sus 42 años, tenía una casa propia, un auto, y aunque no llevaba una vida de lujos, sentía una estabilidad que le permitía dormir tranquilo. Sin embargo, todo cambió una mañana de lunes. El ambiente en la oficina estaba tenso. Durante semanas, se habían rumoreado recortes de personal, pero Martín, confiado en su trayectoria y en sus años de experiencia, nunca imaginó que su nombre estaría en la lista. Por eso, cuando su jefe lo llamó a la sala de reuniones, con un sobre en la mano y una expresión seria, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Martín, lamento mucho decirte esto, pero la empresa está atravesando dificultades económicas y hemos tomado la difícil decisión de prescindir de algunos puestos. La voz de su jefe sonaba lejana, como si hablara desde otra dimensión. Martín apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Se quedó en silencio mientras le explicaban los detalles de su liquidación y el proceso de salida. No tenía sentido discutir, las decisiones ya estaban tomadas. Salió del edificio con su caja de pertenencias en las manos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Miró el reloj, aún no eran las 11 de la mañana. Un lunes a media mañana y él ya no tenía empleo. Los primeros días del desempleo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Al principio, sintió rabia. Se preguntaba cómo podían haberlo despedido después de tantos años de esfuerzo y dedicación. Luego llegó el miedo, tenía ahorros, sí, pero ¿por cuánto tiempo le durarían? ¿Cuánto tardaría en conseguir otro empleo? Se despertaba temprano como si aún tuviera que ir a la oficina, pero en lugar de prepararse para salir, se quedaba sentado en la mesa del comedor, mirando su taza de café sin saber qué hacer. Intentó actualizar su currículum, pero al leerlo, sintió que nada de lo que había hecho era realmente especial. ¿Quién querría contratar a un hombre de 42 años en un mercado laboral donde buscan gente joven y con habilidades tecnológicas más avanzadas? Pensó con frustración. Su familia trató de animarlo. Su esposa, Laura, le recordaba constantemente su talento y su experiencia. Sus hijos pequeños no entendían del todo lo que estaba pasando, pero notaban su tristeza. «Papá, ¿por qué ya no vas a trabajar?», le preguntó su hija de 8 años una noche mientras cenaban. Martín sintió un nudo en la garganta. «Porque ahora mi trabajo es encontrar un nuevo trabajo», respondió con una sonrisa forzada. Pero en su interior, la desesperanza crecía cada día. El momento de reflexión. Una tarde, después de enviar más de 30 solicitudes de empleo sin recibir respuesta, Martín salió a caminar por el parque. Se sentó en una banca y miró a su alrededor. A unos metros, un hombre de su edad vendía café en un pequeño carrito. Se veía feliz, conversando con los clientes, moviéndose con energía. Algo en esa imagen le hizo reflexionar. ¿Por qué él estaba tan angustiado? ¿Por qué veía su despido como el fin de todo? Tal vez era una oportunidad para hacer algo nuevo, algo que realmente le apasionara. Desde hacía años, tenía la idea de abrir su propio negocio, pero el miedo y la comodidad de un empleo estable siempre lo habían frenado. Ahora ya no tenía ese empleo. Tal vez este es el momento, se dijo en voz baja. Esa noche, por primera vez en semanas, Martín se sintió motivado. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. ¿Qué podía hacer con su experiencia en finanzas? ¿Cómo podía convertir su conocimiento en un negocio rentable? Las ideas comenzaron a fluir. De la incertidumbre a la acción. Martín pasó los siguientes días sumergido en investigación. Cada mañana, en lugar de lamentarse por su despido, se sentaba frente a su computadora y tomaba notas. Exploró diferentes posibilidades, asesoría financiera para pequeñas empresas, cursos online sobre administración, incluso la idea de escribir un libro sobre su experiencia en el mundo corporativo. El problema no era la falta de ideas, sino el miedo a dar el primer paso. Una noche, mientras cenaba con su esposa Laura, le contó sobre sus inquietudes. Siempre he querido emprender,
pero, no sé si ahora es el mejor momento, dijo, removiendo la comida en su plato. Laura lo miró con una mezcla de ternura y determinación. ¿Y cuándo sería el mejor momento? No tienes un trabajo al que volver. No tienes jefes ni horarios. ¿No crees que esta es la oportunidad que siempre esperaste? Martín se quedó en silencio. Sabía que su esposa tenía razón. A la mañana siguiente, en lugar de enviar más currículums sin respuesta, decidió empezar su proyecto. Creó una lista de contactos y envió mensajes ofreciendo asesorías gratuitas a pequeños negocios locales. En menos de una semana, 2 emprendedores aceptaron su ayuda. No ganaba dinero todavía, pero había dado el primer paso. Los primeros obstáculos. El camino del emprendimiento no fue fácil. Aunque Martín tenía experiencia en el mundo financiero, nunca había trabajado por su cuenta. Descubrió que conseguir clientes era más difícil de lo que imaginaba, que las redes sociales eran una herramienta fundamental para darse a conocer y que gestionar su tiempo sin la estructura de una oficina era un reto. Hubo días en los que dudó de su decisión. Días en los que pensó en abandonar y seguir buscando un empleo tradicional. Pero cada vez que veía a un cliente agradecido, cada vez que alguien le decía que su asesoría había sido útil, sentía que estaba en el camino correcto. Además, por primera vez en años, tenía el control total sobre su vida. Podía trabajar desde casa, pasar más tiempo con su familia y tomar sus propias decisiones. Poco a poco, su emprendimiento empezó a crecer. Un cliente lo recomendó con otro, y luego con otro más. En cuestión de meses, tenía una cartera de clientes estable y comenzó a cobrar tarifas por sus servicios. Lo que comenzó como una idea incierta, se estaba convirtiendo en su nueva fuente de ingresos. El renacer de una carrera. Un año después de haber sido despedido, Martín miró hacia atrás y apenas podía creer lo que había logrado. Lo que en su momento sintió como una tragedia, se convirtió en la mejor oportunidad de su vida. Ahora tenía su propio negocio de asesoría financiera, trabajaba con clientes de diferentes sectores y, lo más importante, disfrutaba lo que hacía. Ya no dependía de una empresa para sentirse estable. Había aprendido que la estabilidad no estaba en un empleo, sino en su capacidad de adaptarse y reinventarse. Una tarde, mientras jugaba con su hija en el parque, ella le preguntó, «Papá, ¿por qué ya no volviste a buscar trabajo?» Martín sonrió. «Porque ahora mi trabajo es ayudar a otros a hacer crecer sus negocios. Y eso me hace más feliz que cualquier empleo que haya tenido antes». Su hija le sonrió, sin entender del todo la profundidad de su respuesta. Pero Martín sí lo entendía. Y en ese momento supo que todo había valido la pena. El poder de la reinvención. La historia de Martín nos recuerda que, aunque perder un trabajo puede ser devastador, también puede ser el inicio de algo mejor. A veces, las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de fracasos. Lo importante no es evitar las caídas, sino aprender a levantarse con más fuerza.